Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más, el primer podcast de Market Access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy me acompaña Ruth Pavón del Valle, CEO y directora general de Levin Public Health Affairs. ¿Qué tal, Ruth? Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias. Bueno, el podcast de hoy tiene como protagonista a un invitado de máxima actualidad e interés, Javier Padilla Bernaldez, secretario de Estado de Sanidad. Un honor, la verdad, recibirte con nosotros, Javier. Bienvenido a Rima y más. Muchas gracias, un placer el mío. Javier, además de secretario de Estado, eres médico y también tienes experiencia en la Asamblea de Madrid dentro de la Comisión de Sanidad. Tienes una visión muy amplia del sistema de la economía de la salud y del medicamento y, sobre todo, has tenido mucho contacto con el paciente, algo que le da valor a quien ocupa determinados puestos de responsabilidad en materia de gestión de sanidad. Javier, la última vez que hablamos estabas en la Comisión de Sanidad en la Asamblea y, si no recuerdo mal, seguías ejerciendo además de médico de familia. Y ahora, nada más y nada menos que secretario de Estado de Sanidad. Vaya cambio en tan poco tiempo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas ha sido un buen cambio digamos que cuando miramos atrás al lugar donde solemos mirar atrás en los últimos años, que es la pandemia, ¿no? Recuerdo cómo ahora además que se empiezan a cumplir como aniversarios de cosas de aquel 2020. Yo en aquel 2020 estaba en Centro de Salud de Fuencarral, que es donde pasé trabajando la pandemia, y bueno, posteriormente la incursión en la vida parlamentaria, y ahora que bueno, pues es el lugar en el que llevamos mucho tiempo queriendo estar para hacer lo que antes decíamos. ¿El qué? Pues bueno, pues digamos que justamente, ¿no? Que antes solamente decíamos y ahora podemos hacer. Vale. O sea que sí, ha aparecido una frase que se quedaba en el vacío, pero en realidad era el propio verbo, ¿no? O sea que en la política, en la oposición, pues bueno, tiene mucho de aspectos comunicativos y de intentar construir como, digamos, alternativas deseables. Pero, claro, creo que nosotros somos una fuerza política que nace con un claro deseo gobernista y que tiene muy claro que, digamos, que está muy bien decir, está muy bien intentar construir desde la propuesta, pero está mucho mejor hacer lo que antes decías. Muy bien, y justo al hilo de lo que estás diciendo, aunque llevas pocos meses, ya os ha dado tiempo a empezar a caminar. ¿Podrías decirnos, Javier, cuáles son tus principales objetivos y retos dentro del Ministerio de Sanidad? Pues sí, justamente el jueves creo que se cumplen 100 días desde que el presidente del Gobierno anunció quiénes iban a ser sus ministros y ministras, y en estos primeros 100 días hemos, por un lado, establecido cuáles son las líneas generales, ¿no? Líneas generales que a grandes rasgos están muy relacionadas con tres ejes clave, que son, por un lado, recuperar el orgullo del sistema sanitario como, digamos, el principal elemento patrio que tenemos como servicio público; por otro lado, ensancharlo y que llegue más gente; y por otro lado, el actualizarlo a las necesidades y los retos del siglo XXI y en adelante. Pero luego hemos podido ir señalando algunos de los aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de la universalidad del sistema sanitario, que se vio truncada en el año 2012 con el Real Decreto 16/2012, que expulsó a algunos grupos de población y que todavía no ha sido restituida del todo. Actuar de forma muy clara por la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios y, sobre todo, intentar trascender el discurso de la falta de profesionales y avanzar hacia qué le falta a los profesionales. O sea, tenemos profesionales que terminan y que no se quedan en nuestro sistema sanitario, que es lo que hace falta para que sí que lo hagan. Modernizar el sistema sanitario, tanto en su vertiente de recursos humanos como en otros aspectos más relacionados, por ejemplo, con la innovación farmacéutica, y hacer presente lo público en algunos lugares donde antes no estaba, ¿no? Creo que en los últimos años se ha ido fraguando una especie de conciencia colectiva según la cual lo público tiene que tener un papel en el ámbito de la I+D, en el ámbito incluso de la producción de algunos medicamentos estratégicos que tenemos que garantizar una cierta soberanía europea para que no dependamos de agentes externos cuando puedan llegar mal dadas con algunas situaciones de eventos catastróficos, epidemias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos son algunos de los ejes fundamentales. Y luego hay un eje clave que yo creo que es el de sacar cosas de cajones, ¿no? Teníamos mucho trabajo hecho en el Ministerio que estaba buscando la ventana de oportunidad para salir hacia afuera, y uno de los claros exponentes a ese respecto es lo relacionado con por ejemplo, con las medidas frente al tabaco, ¿no? El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que se metió en un cajón en 2021 y que ha llegado el momento de que se airee. Eso,
conjuntamente con algunos de los grandes debates sociales que están encima de la mesa y que tienen que ser abordados, como son todo lo relacionado con la salud mental o con los efectos sobre la salud del cambio climático, son un poco las prioridades de legislatura. Durante este tiempo como secretaria de Estado de Sanidad estás compartiendo con tus seguidores los 5 apuntes sanitarios para terminar la semana que publicas en tu canal de Telegram y que compartes en LinkedIn. Para quien no lo sepa, decir que son las líneas principales en las que trabajáis durante la semana en el Ministerio. ¿Qué feedback estás teniendo? ¿La gente te contesta? ¿Cuál es el que más interacciones tiene? ¿Cuáles son los temas que más están causando interés? Yo siempre he sido muy activo en el ámbito de las redes sociales y de la comunicación pública. Y lo que pasa es que ahora, en el trabajo cotidiano de la Secretaría de Estado, me veía un poco ahogado sin tanta capacidad. Por un lado, sin capacidad, pero por otro lado también con un nuevo lugar en el mundo en el cual no he podido ser tan reactivo, ¿no? Esa especie de rol de comentador de la realidad cotidiana no es una cosa que pueda permitirse uno desde la Secretaría de Estado. Entonces, como que sí que tenía la sensación de tener que generar algún espacio en el cual comunicar lo que yo hacía, pero también hacerlo como con un poco, que no fuera simplemente un relato, una descripción de eventos, como si fuera una especie de página de sociedad de la Secretaría de Estado, sino que donde pudiera un poco también dejar un pozo de pensamiento político y de conocimiento técnico, ¿no? Entonces, bueno, un poco con las limitaciones de caracteres que impone el mensaje de Telegram, sí que lo veía como una posibilidad. Y nada, y el feedback es muy bueno porque en términos generales a la gente le gusta saber lo que hacen sus representantes públicos. Y como no suele ser muy frecuente hacerlo así de una forma un poquito más abierta, pues ya está. Dicho esto, también todo tiene un efecto llamada, por decirlo de alguna manera, y entonces, claro, un poco de qué hay de lo mío, ¿no? Y de por qué lo mío no aparece entre las 5 apuntes sanitarios de la semana, pero bueno, pues nada, frente al vicio de intentar posicionar lo de uno, también la independencia de saber que todo tiene su momento de oportunidad de por qué mencionar unas cosas y no otras, ¿no? Y luego también creo que tiene una labor de reconocimiento hacia dentro del Ministerio. O sea, creo que hacer ver hacia afuera que en el Ministerio pasan cosas y que pasan muchas cosas y que esas cosas tienen que ser conocidas, también es una especie como de labor hacia adentro de cuidado a muchos de los funcionarios y de los cargos que están trabajando y que muchas veces no ven amplificado ese trabajo cotidiano que se lleva a cabo y que hay que intentar sacar hacia afuera todo lo posible. Javier, ya sabes que en Levin hablamos mucho de innovación. De hecho, has sido protagonista, acabas de participar en nuestros desayunos sobre innovación y sostenibilidad en la sanidad del futuro. Y seguro que al Ministerio le importan mucho estos 2 criterios. Pero si nos quedamos con el primero, ¿cuáles van a ser las líneas estratégicas en materia de innovación que vais a seguir en los próximos años? Entendiendo innovación, como hemos hablado también antes durante el desayuno, que puede referirse pues al ámbito de los datos, de la transformación digital, incluso de la financiación, ¿no? En el sector de la innovación, desde nuestra perspectiva, una de las cosas fundamentales es que la innovación en el ámbito público hay que liderarla. No nos vale con ser actores secundarios que llegan unos años tarde a cosas que ya se están haciendo en otros ámbitos de forma digamos, como mayores early adopters, por decirlo de alguna forma. Creo que lo público no tiene que ser el primero en llegar a todos los sitios, pero tampoco tiene que ser el único, y lo que sí que tiene que establecer es los incentivos y el camino o la guía que consiga alinear las necesidades de la sociedad con los esfuerzos que se llevan a cabo desde diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, para conseguir lograr esos objetivos de la sociedad. Yo creo que hay diferentes ámbitos ahora mismo muy en boga a este respecto. Por un lado está todo lo que estamos trabajando sobre la estrategia de la industria farmacéutica, que tiene una pata principal de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del modelo de innovación biomédica y del desarrollo de medicamentos, otra pata de desarrollo industrial y otra pata de acceso y sostenibilidad, ¿no? Cómo intentar alinear toda la cadena de valor del medicamento, desde que alguien tiene la idea teórica y la intenta plasmar en un laboratorio hasta que eso llega a la cama del paciente o a su cajón de las medicinas en el altillo de la cocina. Eso es, cómo coordinar todo eso para intentar alinear los intereses de los diferentes agentes, creo que es uno de los aspectos de innovación fundamental. Hay otro ámbito relacionado con la salud digital, con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, asistencia clínica, con los desarrollos de ciberseguridad, pero también con cómo las innovaciones hacen que la gente tenga una asistencia más cómoda y que los profesionales puedan dar una mejor asistencia y también, más descargada, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo,
que personas que viven en zonas más remotas, que tienen a varios kilómetros sus centros de referencia de enfermedades raras, puedan ser atendidos en su casa cuando lo necesitan y luego también puedan acceder a los lugares de presencia física cuando lo necesitan, es otra cosa que es poner al servicio de los pacientes las innovaciones existentes, ¿no? Y luego también hay un tercer ámbito que creo que hay que reseñar, que es el relacionado con la innovación en la política pública. Por ejemplo, llevar a cabo las reformas organizativas para que el Sistema Nacional de Salud deje de tener turnos de 24 horas para sus profesionales supone una innovación en términos de política pública. Innovación es lo que hay detrás de que alguien diga que algo no se puede hacer. No se puede hacer porque evidentemente con lo que llevamos haciendo hasta ahora no se ha podido hacer porque esta es la única alternativa posible. Entonces, conseguir llevar a cabo innovaciones de política pública en el ámbito de la gestión de profesionales o en el ámbito de estrategias de prevención y de promoción, creo que es una tercera pata de la innovación, a lo mejor no tan presente como pueda ser la del ámbito biomédico o la de las herramientas de desarrollo digital y de las tecnologías de la información y la comunicación, pero que es igualmente importante para nosotros. Te preguntaba, Ruth, por innovación, pero como decíamos, la sostenibilidad es otra pata importantísima dentro de la sanidad. Decías en una entrevista que te hicieron en 2019, cuando sacaste tu libro ¿A quién vamos a dejar morir?, que más que hablar de colaboración público-privada, habría que utilizar el término parasitación público-privada. ¿Por qué, mientras unos ven la primera como una vía de contribuir a la sostenibilidad del sistema, otros opinan de manera tan diferente? Bueno, yo creo que en el ámbito de la provisión de servicios, o sea, cuando se habla de la interacción entre lo público y lo privado, podemos estar hablando de la interacción en el servicio sanitario, en el sistema sanitario, a 4 niveles fundamentales. Por un lado, la financiación, por otro lado, el control, por otro lado, la propiedad de los servicios y, por otro lado, la gestión de los mismos, ¿no? Entonces, yo sí que creo, y sigo defendiendo, que el modelo de relación que se ha establecido en lo que se han venido a denominar los modelos PFI o PPP de la prestación de servicios, lo que se han llamado los modelos hipoteca, o aquellos que surgieron a la luz del modelo Alcira o de algunos centros también aquí en la Comunidad de Madrid, son modelos en los cuales no existe una transferencia de riesgos de lo público a lo privado, que se supone que es la base en la que se fundamenta la externalización de servicios hacia lo privado por parte de la institución pública. Al no existir esa transferencia de riesgos, lo que nos encontramos es con un sujeto que tiene la capacidad para recibir fondos sin correr con los riesgos que supone el embarcarse en esa tarea, porque el establecimiento de los contratos son tremendamente, seguros, ¿no? De hecho, creo que fue uno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la empresa Fresenius quien dijo que en una rueda de prensa dijo algo así como: les sorprenderá mucho lo que les voy a decir, pero los beneficios que obtenemos por parte de las instituciones públicas son mucho más seguros que los que obtenemos de nuestra parte privada, ¿no? Entonces, creo que a ese punto de vista lo público ha hecho una labor de huésped de ese proceso de parasitación por parte de lo privado. Ahora bien, hay otro ámbito donde creo que sí que la interacción entre lo público y lo privado es, por un lado, beneficiosa y, por otro lado, capaz de construir, entornos virtuosos que beneficien a ambas partes, que es principalmente todo lo relacionado con el ámbito de la I+D. O sea, creo que el ámbito de la I+D es un lugar en el cual, y creo que no hay más que ver, por ejemplo, experiencias como Certera, que es una entidad público-privada, 51% privada, 49% pública, desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de terapias celulares avanzadas para cubrir un nicho de necesidad muy específica, donde es un ejemplo de interacción beneficiosa para los dos agentes y para el conjunto de la sociedad, y creo que es uno de los ámbitos donde tenemos que trabajar. Y en esa línea, entonces, ¿qué medidas proponéis para la financiación del sistema? El sistema, cuando se habla de sostenibilidad, hay que tener muy claro que la sostenibilidad tiene 2 patas, ¿vale? Una cosa que se llama sostenibilidad interna y otra que se llama sostenibilidad externa. La sostenibilidad interna es la que habla de cuál es la mejor utilización posible del dinero dentro del propio sistema para conseguir el mayor beneficio con los recursos dados, o lo que se viene llamando en términos económicos eficiencia, básicamente. A ese respecto hay muchos ámbitos donde actuar. Probablemente la competencia ministerial más clara a este respecto es lo relacionado con la evaluación de tecnologías sanitarias. O sea, conseguir que lo que se incorpora dentro del sistema sanitario es aquello que aporta valor, es la mejor forma de garantizar que el dinero que gastamos en el sistema sanitario se utiliza de la mejor manera posible. Entonces, ese sería como el principal reto por parte de las competencias ministeriales, porque la sostenibilidad interna también, en cierto modo, cae mucho en quien tiene la competencia de la prestación directa, ¿no? En quien está más pegado al terreno. Y luego está el otro aspecto, que es el relacionado con la sostenibilidad externa, es decir,
cuál es el compromiso de la sociedad para la financiación de su sistema sanitario. Que el sistema sanitario reciba al año un X% de los presupuestos o un X% del Producto Interior Bruto para destinarlo a gasto sanitario público, forma parte de esa sostenibilidad externa. A ese respecto, nosotros creemos que hay dos cosas. Bueno, por un lado, hay una parte de competencia autonómica, que es la financiación sanitaria no es finalista, las comunidades reciben unas transferencias en términos generales que ellos destinan a lo que quieren y por eso hay unas diferencias bastante grandes entre unas comunidades u otras, ¿no? Pero por otro lado, creemos que también hay que empezar a construir una especie, digamos, de pactos a medio y largo plazo que garanticen que el sistema va a tener una financiación suficiente. Ahora mismo está en marcha el desarrollo de lo que se ha venido a denominar un pacto por la salud mental, pero que creo que más allá de eso tenemos que intentar entender estos pactos como un lugar común de diálogo, ¿no? Hay un poema de una poeta llamada Laura Casielles, una poeta asturiana, que dice algo así como: cada vez que no estemos de acuerdo, empecemos mejor por la buena noticia. Hoy aquí 2 personas se han puesto de acuerdo, se han hecho a la vez la misma pregunta. O sea, cuando hablemos de pacto por la sanidad, no estamos hablando de que todo el mundo tenemos las mismas respuestas para resolver los retos de la financiación del sistema sanitario. Estamos hablando de que consideramos que esa es una pregunta que nos estamos haciendo a la vez los diferentes actores del sistema sanitario y que tenemos que hablarla en común. De la misma manera que el pacto sobre la violencia de género no quiere decir que todos los partidos del arco político piensen que hay que hacer las mismas cosas, o que el pacto de Toledo, los pactos de Toledo por las pensiones tampoco piensan que todos tienen que hacer lo mismo, pero reconocen la necesidad de la existencia de un debate común a ese respecto. Entonces nosotros creemos que hay que empezar a levantar pactos relacionados con algunas de las políticas que tenemos que pensar conjuntamente, desde el disenso, pero pensar conjuntamente a ese respecto. Empezamos por salud mental, por ser como el lugar común de juego, por decirlo de alguna forma, el consenso construido a nivel social existente ahora mismo, pero creemos que en el ámbito de la financiación es otro de los ámbitos donde tenemos que hablar. Próximamente, además, se pondrá en marcha la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Lo comentaba la ministra Mónica García en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad el pasado 26 de enero, y ella hablaba de garantizar y blindar la gestión directa del Sistema Nacional de Salud. Pero esto, Javier, ¿qué es exactamente? Bueno, básicamente es intentar convertir en la opción por defecto la gestión pública directa de la provisión sanitaria, de los servicios públicos. O sea, creo que hay evidencia científica disponible suficiente como para poder afirmar que la existencia de ánimo de lucro en la gestión pública de servicios, en la gestión privada de servicios públicos, no solo no es superior, sino que puede tener efectos sobre la salud muy relacionados con una menor ratio de profesionales y con la necesidad de destinar una parte de la financiación a beneficio empresarial, que tenemos que tener algún tipo de legislación a ese respecto. Entonces, una legislación encaminada a que la opción por defecto sea la gestión pública, independientemente de que en supuestos concretos, con justificaciones muy claras y transparentes, pueda haber otras alternativas. Yo creo que, a este respecto también, tenemos que ser muy conscientes de que en muchas ocasiones los elementos legislativos actúan como una especie de péndulo y venimos de un movimiento pendular después del año 97 en el cual se elaboró la Ley de Nuevas Formas de Gestión, que posteriormente no se ha tocado. O sea, una ley que principalmente viene del año 97, que más que regular lo que hace es desregular y que a día de hoy no hemos conseguido datos que nos muestren que las iniciativas de gestión privada de la sanidad pública que se derivaron de esa ley han sido beneficiosas en términos económicos o en términos de salud. No existiendo esa superioridad sobre el papel, no habiendo ningún dato que lo pueda mostrar, creemos que tenemos que al menos garantizar la opción por defecto y posteriormente ya que con las salvedades que haya que hacer, pero esa será la ley que se impulsará desde el Gobierno. Y otro tema importante también es el de la equidad y el acceso a los tratamientos. Entonces, ¿va a hacer algo el Ministerio para que, más allá de esa cobertura sanitaria universal, los pacientes puedan acceder de manera equitativa a la innovación? Es decir, ¿vamos a poder resolver finalmente el problema del código postal? Y en esa línea también, ¿va a ser posible o se van a poner medidas para reducir los tiempos de acceso a los tratamientos innovadores, que en España estamos en torno a los 500 días, cuando hay otros países como Francia, que está en 142, Alemania 133? Sí, aquí hay varias cosas. Por un lado, la frase que siempre se dice de para tu salud es más importante tu código postal que tu código genético, es una frase que en su momento dijo el director ejecutivo de la Robert Johnson Wood Foundation, que es una fundación en el ámbito de las desigualdades sociales en salud en Estados Unidos, y que aludía sobre todo a la existencia de desigualdades, digamos,
en el ámbito de lo urbano, desigualdades sociales, más que desigualdades territoriales en el ámbito del autonómico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones hacer esa traslación a la realidad territorial de un país con comunidades autónomas en las cuales tienen autonomía de gestión cada una y que hay diversidad en la capacidad de acceso, creo que no siempre, digamos, es lo fiel que podría ser. Ahora bien, al respecto de incorporación de innovaciones, de tiempos y de equidad territorial a este respecto. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, una cosa relacionada con el modelo y otra cosa relacionada con las políticas concretas. El modelo existente en España nunca va a poder ser igual que lo de Alemania. Y creo que a ese respecto tenemos que ser muy conscientes de que España tiene que compararse con los países que tienen un sistema tipo Sistema Nacional de Salud o tipo Beveridge, un sistema como Reino Unido, Italia, Suecia. Esos son los países que tienen un sistema con el que podemos compararnos porque es un sistema más o menos similar. Alemania cuenta con un sistema de libre incorporación en el cual un medicamento llega, fija su precio y al año siguiente se le evalúa. Es una evaluación ex post a este respecto, pero que supone una carga sobre los presupuestos a ese respecto bastante importante, pero tanto Alemania como Francia, que son dos países que me comentaban, tienen un sistema tipo Bismarck, que es un sistema tipo seguridad social, o sea, un sistema incluso que en su modo de financiación es completamente diferente. Entonces, en España quiero resaltar como 5 de los ejes que vamos a comentar principalmente, ¿no? Por un lado, en la estrategia de la industria farmacéutica hay una línea principal relacionada con accesibilidad y sostenibilidad, ¿vale? Intentando ligar ambos elementos. Pero es que antes de eso se lleva trabajando por parte de las diferentes comunidades autónomas que forman parte de la red de evaluación de tecnologías sanitarias en una especie de, digamos, de protocolo de homogeneización de los procesos de evaluación para agilizarlos e intentar ir más rápido en la incorporación de estos medicamentos. Y para que eso sea un poco más transparente, estamos desarrollando un cuadro de mandos que haga público algunos de estos datos. En muchas ocasiones los datos que tenemos son datos externos, en ocasiones de empresas como, digamos, de empresas de manejo de datos centralizados, pero en otras ocasiones de organismos supranacionales en los cuales a lo mejor la comparabilidad de datos no podemos asegurar que sea la misma. Entonces vamos a empezar a publicar por parte del Ministerio datos de cuánto tiempo se tarda desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un medicamento hasta que aquí se aprueba la financiación, que son dos procesos distintos, la aprobación del medicamento en términos centralizados por parte de la EMA y la financiación. El cuarto punto sería la reforma de la Ley de Garantías, del texto refundido de la Ley de Garantías del Medicamento, donde ahí se incorporarán algunos de los procedimientos para agilizar y garantizar una mejor accesibilidad a las nuevas incorporaciones terapéuticas. Y el último, que creo que es uno de los elementos clave, pero en el periplo legislativo es el que llega al final, que es el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bueno, son dos reales decretos, uno de precio y financiación de medicamentos y otro de productos sanitarios, que será donde básicamente se establezcan los cambios necesarios en el procedimiento. Pero básicamente eso, o sea, trabajar a nivel macro, a nivel de industria farmacéutica, trabajar a nivel de transparencia, coordinación en lo operativo y marco normativo para que todo eso pueda tener un cuerpo concreto. Javier, desde que se inició la legislatura autonómica hemos sido testigos de cómo las diferentes comunidades autónomas han incluido responsabilidades en sus carteras sobre salud mental. Sin duda un tema que nos preocupa muchísimo a todos y que tú además has mencionado antes. También lo ha hecho el Ministerio de Sanidad creando el Comisionado de Salud Mental. Y a este respecto, ¿podrías adelantarnos alguna iniciativa que se llevará a cabo desde el Ministerio en esta línea? Bueno, creo que una de las iniciativas que fue anunciada también por la ministra recientemente en la Comisión de Sanidad del Congreso fue la aprobación de un Plan Nacional de Actuaciones contra el Suicidio. Ahora mismo en la Estrategia de Salud Mental y en el Plan de Acción derivado de esa estrategia había una línea específica sobre el suicidio, pero creemos que tiene que tener, digamos, que tiene que heredar el plan, o sea, la estrategia de salud mental que termina ahora en este año y reeditarse con una estrategia específica de actuaciones sobre el suicidio que se centre especialmente o de forma muy, muy singular también en población joven y que tenga cierta capacidad de intentar cambiar cuál es el imaginario sobre este problema con actuaciones concretas, con una mirada de determinantes sociales de salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por señalar una de forma destacada, singular y concreta, la elaboración de ese plan en el que se está trabajando desde el comisionado. Hace unas semanas se celebró en el Congreso una jornada sobre ELA con el objetivo de aprobar una ley para asegurar una vida digna a los pacientes. Hubo polémica porque había pocos políticos presentes en la sala. ¿Crees que la clase política está realmente comprometida con los pacientes buscando su beneficio y poniéndolo en el centro o se usa la sanidad como ese arma política?
Bueno, yo creo que en esa comisión en esa reunión estaba el ministro competente sobre el tema, el ministro Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales y Consumo, y Agenda 2030 y Consumo, y además estaban los 5 portavoces de los 5 grupos con mayor representación en el Congreso. Creo que a nadie se le escapa que no suele ser algo bastante habitual conseguir encontrar a los 5 portavoces de los 5 grupos, es decir, a los 5 máximos representantes del Poder Legislativo cuando se quiere hablar sobre una ley. Creo que no es en absoluto una mala representación, especialmente porque muy probablemente otros de esos representantes estarían en otras comisiones sobre sus temas de interés. Creo que yo entiendo la voluntad de reconocimiento y representación por parte de organizaciones y de colectivos, pero creo que por encima de eso hay que poner la capacidad de incidencia política. Y mejor que tener a 245 diputados que no tengan ningún tipo de competencia en esa materia, es tener a los 5 diputados que tienen la capacidad de hacer la palanca para que eso se convierta en un elemento normativo concreto. Nosotros, en concreto, del Ministerio de Sanidad, sí que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Derechos Sociales para que las cosas de sanidad que se puedan desarrollar se desarrollen y, sobre todo, para también colaborar con ellos en muchas de las prestaciones que están principalmente vinculados con derechos sociales y muy en el ámbito de la atención a la discapacidad, de las prestaciones en el ámbito de los cuidados y de garantizar que cuando alguien tiene un diagnóstico de alguna enfermedad neuromuscular, ya sea ELA o ya sea alguna de las otras, no va a depender de su capacidad económica la capacidad de cuidados a los que pueda acceder. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que tanto está costando poner en marcha. Javier, ¿en qué momento nos encontramos con respecto a esto y se han dado nuevos pasos? Pues probablemente cuando salga a la luz este podcast sabremos qué ha pasado con el debate de las enmiendas a la totalidad que se llevan a cabo esta semana y que esperemos que podamos pactar con los grupos proponentes de esas enmiendas anteriormente que decaigan y que pueda seguir adelante. Si consiguiéramos que saliera adelante, esperemos que en muy pocos meses se pudiera aprobar la ley y después ya el estatuto, cuyo borrador ya está elaborado y simplemente sería ponerla en marcha. Nuestro objetivo es que esté este año, va a depender un poco de los equilibrios parlamentarios, pero esperemos que sí. Una pregunta en relación a la transparencia. Estáis trabajando, de hecho, en transparencia desde el Ministerio y en relación a las decisiones de precio y financiación. ¿Qué vais a hacer? Que sé que estáis trabajando en ello. Sí, desde la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia, una de las cosas que se ha elaborado que se está elaborando, en el que estamos trabajando, es en una ficha para intentar hacer, que la gente sea conocedora de cuáles son las decisiones que se toman en un sitio que no es privado. O sea, que también tenemos que ser muy, muy conscientes de que muchos de los elementos que ahí se ponen encima de la mesa sí que forman parte de marcos de confidencialidad relacionados con cuáles son las estrategias de la industria farmacéutica en su modelo de negocio. Otros están relacionados también con cómo salvaguardar la posición negociadora del Ministerio de Sanidad para garantizar un mejor acceso y una mejor incorporación de los medicamentos a nuestra cartera de servicios. Pero luego hay algunos elementos que simplemente no son transparentes por una falta de transparencia de la Administración. Entonces, sí que queremos preparar, publicar y publicitar fichas sobre las decisiones que se tomen, que básicamente vengan a decir este medicamento, qué medicamento es, qué empresa es la que lo comercializa, para qué sirve el medicamento, cuál es la evidencia, un pequeño sumario de la mejor evidencia científica públicamente disponible, qué decisión se ha tomado en términos de financiación y cuáles son los motivos en los cuales se ha fundamentado a ese respecto. Creo que en muchas ocasiones, además, dar pasos adelante en la transparencia en este marco hace que otros posicionamientos más maximalistas de transparencia total, por parte además de un Estado miembro solamente, se maticen, porque está claro que ante la existencia total de opacidad, lo normal es que lo que se pida es la existencia de total transparencia. Bueno, creo que la transparencia es una cosa que hay que cultivar en lo cotidiano y creo que este será uno de los pasos para ello. Ya para acabar, Javier, a nosotros siempre nos gusta pedir a nuestros invitados que si tuvieran que escribir la carta a los Reyes, qué deseos sanitarios le pedirían, pero como han pasado hace relativamente poco, pues vamos a pedir 3 deseos al genio de la lámpara maravillosa que a lo mejor trabaja los 365 días, ¿no? Vamos, yo como deseo, único,
diría que cuando salgamos del Ministerio la población tenga una percepción sobre la situación del sistema sanitario mejor que la que cuando nosotros entramos. Es lo suficientemente inconcreto como para que quepan muchas cosas y lo suficientemente ambicioso como para que tengamos mucho trabajo que hacer hasta entonces. Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en nuestro podcast Rima y Más, y no sé si quieres añadir algo más. Nada, un placer ahora y todas las veces que podamos hablar de aquí en adelante. Gracias, ha sido un honor, un auténtico placer tenerte aquí hoy con nosotras y escucharte y aprender contigo, porque la verdad es que nos has contado muchas cosas muy interesantes que hay que ahora asentarlas. Gracias. Muchas gracias. Nada, nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre Market Access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Además, podéis seguirnos en las redes sociales, donde os iremos adelantando nuevos invitados y contando un montón de cosas. Muchas gracias por escucharnos.